Nosotros la doctora Wendy Moronta, psicóloga organizacional, pero con el permiso de ella, recuerden que estamos hoy recomendando el libro La expulsión de lo distinto de John Schulhan, una partecita donde Peter Hanke, que es un escritor alemán que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2019, que es un escritor de los más poderosos e influyentes del siglo XX y el siglo XXI, alemán, Peter Hanke se llama. Él va al mercado un día en un ensayo, y oigan cómo cuenta él su paso por el mercado. Macizos tarros de miel oscuros como el bosque, gallinas para caldos grandes como pavos, nidos o coronas de pasta de un amarillo distinto, peces fluviales de río, Danubio, Rin, muchos de ellos con afilada boca depredadora y otros muchos gordos como salidos de un cuento. Peter Hanke, pero eso usted lo encuentra, por eso le digo que este libro usted tiene que leerlo con Wikipedia al lado, porque lo va a estar mandando a filósofos, a pensadores de manera permanente, para que lo entienda. Pero como es tan cortito, yo creo que el cerebro no se funde antes. ¿Oyeron? De una sentada usted lo lee. Mírenlo ahí. Doctora, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Muy bien. ¿Se le nota? El famoso síndrome del burnout. Del burnout, sí. ¿Cómo se pronuncia? Burnout. A usted no la voy a aplaudir, no, porque lo suyo no es inglés por inmersión, no. No, fuera maestría. Está muy presente, llega a los consultorios. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Y cuál es el antes de la pandemia y después de la pandemia? Que me imagino que el cuento es otro. Sí, definitivamente. Bueno, desde hace ya 15, 20 años, conocíamos el síndrome de burnout o síndrome del quemado de manera muy particular, se originó, fue de hecho en enfermería. Quienes lo padecían eran originalmente las enfermeras. Y ya se ha hecho bastante común para todo el mundo el decir, no, que tengo burnout. Okay, pero ¿qué implica tener burnout y cuáles son realmente las diferenciaciones entre burnout y otro tipo de condiciones laborales? Porque burnout y estrés laboral no es lo mismo. Importante eso, doctora. Sí. Estrés y burnout. Burnout. No es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque estrés laboral puede darse. Claro. Yo lo tengo. De hecho, la gran mayoría en estos tiempos. De hecho, realmente sí tenemos el síndrome de burnout, sí contiene estrés laboral, pero no necesariamente toda persona con estrés laboral padece de burnout. ¿Y cuáles son las diferencias más notables entre uno y otro? Porque en el síndrome de burnout está mucho más marcado ciertos aspectos psicológicos como la desvinculación emocional o el desinterés que se puede generar de ser parte de esa carrera o de ejercer de manera continua y permanente las labores que hacemos. Por ejemplo, usted mencionaba que usted podía tener estrés laboral, pero quizás a usted le sigue resultando interesante, apasionante y divertido estar en la cabina. A mí, no, aquí me desestreso laboralmente. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando padecemos de síndrome de burnout, en el caso de los comunicadores, es realmente cuando viene la presión de yo realmente no quiero aparecer en la cámara. Eso ya yo sé lo que es. Cuando yo decidí dejar la televisión, entonces yo tenía burnout. Y si un invitado no llega aquí y no sabemos qué vamos a hablar, eso es estrés laboral. Exacto. Maravilloso. Un aplauso a Celine Méndez. Pero yo qué rápido lo entendió. Lo entendió rápido. Entonces, en el caso del síndrome de burnout, lo delicado está en los síntomas adicionales concomitantes al estrés laboral. En este caso, ¿cómo nos afecta eso? Otros aspectos de nuestra vida que no es solamente la parte laboral. Nos afecta en el sentido de pareja, en el sentido de padres o madres. Ya no queremos, por ejemplo, llegamos a la casa y en mi caso, que tengo 2 pequeñines, es difícil conectar nuevamente con las labores escolares. No solamente por el fastidio que cualquier madre de manera natural dice, y hay que hacer una maqueta, no, sino de yo no voy a hacer nada, yo no pregunto, a mí no me interesa, yo no puedo cargarme más con más nada que lo que ya yo tengo en mi trabajo. O sea, mi plato es mi trabajo.
Y no quiero estar ahí, no me siento bien ahí, pero entonces me aíslo de todo lo demás. Cuando no sabemos hacer ese balance integral entre lo que es nuestra salud física, nuestra salud emocional, de cara a lo que estamos ejerciendo laboralmente, porque se supone que aunque nosotros podamos tener horarios de trabajo extendidos, aunque nosotros podamos dar la milla extra, una cosa es dar la milla extra y otra drenarte con el 1,5 kilómetros adicional. Sí, claro. Quiero saber, retomando lo que decía Charlie, hace 10 años, ¿cuál era el tiempo, si había algún tiempo promedio en la que una persona podía tener burnout y cómo esto se ha incrementado luego de la pandemia? O sea, que yo decía, luego de 15 años trabajando en este lugar ya tengo burnout, pero ahora no. Entonces, ¿cuándo empezaba, hace 10 años, para tener una referencia, cuándo era que comenzaban a manifestarse estos síntomas? ¿Y ahora, después de la pandemia, cuándo? En el caso del burnout antes de la pandemia, era muy notorio en las personas que teníamos exposición permanente hacia el público externo. Ay, seguro el Por eso, servicio. por ejemplo, el sector salud tiene muchos temas de burnout, porque tenemos muchas situaciones de que estar constantemente recibiendo recibiendo las crisis de los pacientes, las situaciones, porque entonces hay todo un complemento. No es solamente que el paciente esté enfermo, es que el paciente llega estresado por ese o emocionalmente afectado por la condición que sea que tenga. Por eso empezó con el tema de salud. Luego pasó a las personas que tenían servicio al cliente de manera muy directa. Por ejemplo, los cajeros bancarios, las personas que trabajan de cara al público en el sector, por ejemplo, financiero. Por ahí va más o menos el asunto. Sin embargo, luego de la pandemia, en la pandemia tuvimos entonces lo que fue la sobreexposición digital. Donde la desconexión digital se volvió el boom. O sea, aprender a hacer la desconexión digital, el saber que eso es un tema muy en boga a nivel de quienes trabajamos lo que son consejería de carrera. O sea, qué parte tú estás negociando la desconexión digital y qué parte no. Sin embargo, a partir de la pospandemia nos reintegramos presencialmente o de manera híbrida, pero seguimos sin desconectarnos de manera digital cuando no estamos laborando. Porque entonces ahora tenemos la facilidad de que, ya me habilitaron todos los permisos para que si yo no puedo comunicarme contigo porque tú no estás sentado en tu escritorio, yo sí te mando un mensaje a X horas de la noche o durante el fin de semana. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, a mí no me afecta porque yo no me reengancho con el tema del trabajo. Yo te respondo lo que te tengo que responder y despaché eso. Pero hay personas que no, hay personas que literalmente se vuelven y se conectan. Y empiezan a trabajar en su hora de descanso. Porque entonces, en mi caso, me mandaron un documento, ok, ya yo sé que eso lo pauto para tal fecha. Pero hay personas que no, hay personas que sienten la necesidad, porque ya están en el proceso del burnout, de abrir el documento, leer el documento, informarse sobre eso cuando puede ser un domingo a las 7 de la noche. Que no está con tu familia. Nos escriben a través de redes sociales y nos preguntan, en el caso de los jóvenes que son manipulados por su inexperiencia y hay jefes que los explotan, y de los casos que reciben sobre estos casos, ¿qué tanto han incrementado estos jóvenes que por la inexperiencia se sienten con este burnout, que dicen, no, me ahogué en nada? Hay una situación con eso. No es solamente que se ahogan, sino que completamente se arrepienten y pierden el sentido de por qué eligieron la carrera que eligieron. Eso es muy grave. Uno de los casos que más he visto últimamente es precisamente eso. Yo elegí tal carrera y de repente yo no sé para qué yo elegí eso. Yo no me imaginé que esto iba a ser así. Esto no es lo mío. Pero no necesariamente es la carrera, es el ambiente en el que la estás ejerciendo, que son cosas completamente diferentes. Lo que se da con los jóvenes es que también tenemos un proceso donde la generación nuestra, tuya y mía, Jenny, usualmente tenemos... ¿Ustedes son de la misma generación? Sí. Sí. De hecho, nos conocíamos previamente Sí. en el ámbito académico, académico laboral. En el caso tuyo y mío, por ejemplo, Jenny, tenemos la situación de que, por ejemplo, nosotros teníamos más herramientas de resiliencia. Yo en este momento, perfecto, yo lo puedo trabajar, yo lo trabajo de tal y tal manera, ¿cuál es el margen de urgencia para esta situación? Versus los jóvenes de ahora que quieren hacerlo todo al mismo tiempo, que tienen una necesidad de aprobación de la generación XY o de la generación Z, que son generaciones más próximas a ellos, por un tema de relevo generacional. Tú eres millennial.
No, yo soy más atrás. ¿Más Yo no, atrás? sí, yo no soy millennial, yo nací en el 82. O sea, yo soy más atrás. Ella me lleva 2 años. Sí. Qué bueno. Somos de los principios de los 80, somos de los Sí. principios de los 80. Entonces, realmente en el caso de estos jóvenes, son los jóvenes que quieren la afirmación, quieren la aprobación, porque cuando ven un relevo generacional, yo quiero ser el primero en ser tomado en cuenta, porque ahora ser exitoso, joven y rápido es el boom. Entonces tenemos una presión social. Sin mucho trabajo. Sin mucho trabajo. Tenemos una presión social donde los jóvenes no aterrizan de que tú no puedes pedir un salario de senior cuando todavía falta un tema de background empírico, o sea, de experiencia. Pero adquirir la experiencia no es simplemente comerte el mundo. Adquirir la experiencia es también bajar los niveles y entender que podemos aprender de otras personas. Míralo ahí que ella es millennial. Sí. Personas nacidas entre el 82 y el 94. Sí. Los de ahora son alfa. Sí. Los que están naciendo y los de ahora, la nieta mía es alfa. Que por son ejemplo. los que desbloquean el celular sin mirarlo. Yo de hecho supe, no me avergüenza decirlo, pero yo hace varios años ya, yo supe que YouTube tenía la particularidad del micrófono porque mi hijo de 10 años fue el que quería escribir, no sabía todavía escribir en ese momento y estaba diciendo lo que él quería ver en YouTube. Y yo, tú lo puedes mencionar, ok. Ya que tú tomas ese tema, recuerde que usted puede desactivar esa función, tanto del micrófono como de la parte gráfica, para que YouTube no sepa todo lo que tú hablas ni te esté mandando ese tipo de información. ¿Cómo remediamos? ¿Cómo puede uno combatir ese síndrome que se está haciendo como tan frecuente en la vida laboral? Hay que encontrar nichos de escape. Dentro de esos nichos de escape, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a mis asesorados que incluyan cosas completamente atípicas a lo que usualmente han realizado. Si son personas, las personas usualmente tienen o un arte o un deporte que en algún momento han practicado. Sí, claro. En algún momento. O arte o deporte, no necesariamente las dos cosas. Y yo les recomiendo que hagan lo contrario. Si una persona es muy deportiva, yo le digo, hagan algo manual. Hagan algo manual, algo que realmente vete a tejer, a nivel artístico. claro, no manualidades. Tejer. O sea, por ejemplo, a mí en un momento me cogió fue con colorear mandalas. O sea, hay libros de colorear de adultos que se piden por YouTube y simplemente colorearlos. O sea, tomar una clase. Perdón, por Amazon, exacto. Tomar una clase, hacer algo completamente diferente. Si yo soy una persona, en mi caso, que trabajo mucho lo que es humanidades y demás, fácilmente si veo algún programa de televisión, pues lo busco de cocina. Me encanta. Que es algo completamente diferente. Exacto. Actual. No necesariamente porque yo disfruto completamente ver el programa de cocina, pero me desenchufa del día a día al cual yo necesariamente estoy expuesta. Aunque sea media hora, pero hacer ese espacio de hacer un unplug de lo que comúnmente ves para exponerte a algo abismalmente diferente. Hacer, por ejemplo, de las aplicaciones que usamos de jueguitos y no sé qué del celular, utilizar, por ejemplo, las de armar rompecabezas. A mí me gusta lo de las líneas. Yo siempre le he dicho, los rompecabezas son los gimnasios del cerebro. Así es. Y los crucigramas, Los crucigramas. ayudan. Y hasta jugar ajedrez, aunque usted no sepa. Y las cruzadas. Entonces, ese tipo de pequeños detalles, hay aplicaciones que utilizan la desconexión digital. El domino ayuda. Muchísimo. ¿Por qué usted se ríe, doctora Moronta? Para desestresarse, sí, pero no necesariamente para cerebralmente, neurológicamente. Doctora, hay que pensar jugando domino. Y los juegos, y encuentra la palabra. Mientras menos domino tú sabes jugar, más tienes que pensar. Y más si estás con un frente que sabe jugar. Y encuentra la palabra. Entre tapa, encontrar la palabra lapa. Sí, que son como varias líneas para tú identificar. Tapa, y tú tienes que buscar lapa. Entonces, eso ayuda. Pequeños juegos puede ayudar, pero para desconexiones muy mínimas entre la sesión de trabajo. Y las 7 diferencias. Sí. Usted se ríe, doctora. Sí, no, es que El sudoku, sí, ¿verdad? El sudoku, sí. Ahora, el sudoku pero ayuda. no es solo eso. Como le decía, también hacer, por ejemplo, la desconexión digital. De hecho, ya los celulares, tú no tienes que descargar una aplicación para hacer eso. Sí, ahí. Tú no tienes que descargar una aplicación para hacer eso. Y lo que duele.
Dos buenas noticias. Sino que ya, por ejemplo, el bienestar digital de la Samsung, de Apple, de cualquiera de esas marcas de celulares, ya tienen la posibilidad de tú dar una periodicidad a la exposición que tienes a ciertas aplicaciones. Recomendaciones muy, pero muy para ser tomadas en cuenta. Mañana vamos a hacer un pasito con el vamos allí para ya está, para que se vayan para Sajoma, para Aguas Calientes, para allá, para las aguas termales de Sajoma, ahí está la sierra. Pero hoy, de verdad, doctora, mire, yo agradezco mucho a la señorita productora. Y por supuesto, si están teniendo síntomas físicos, es importante, sobre todo migrañas, dolores de cabeza, ir al neurólogo. Esa parte. Agradezco mucho su presencia, agradecemos mucho su presencia, porque también pasa que hay gente que le está pasando y no saben lo que pasa. Exacto. No lo identifican. Y cuando viene a ver, es tarde. Porque esto carga depresión, temas físicos, dolencias, etcétera. Gracias Así a la es. doctora Wendy Moronta, Charles Mariotti, Jenny Aquino, Celine Méndez y el don productor. Se despiden de ustedes. ¿Tu nombre? Y nos vemos mañana. Gracias. Y posiblemente el lunes.